Bueno, muy bien. Entonces, continuando con las hormonas pancreáticas que iniciamos la vez pasada, que era el efecto de la insulina y el glucagón, las alteraciones metabólicas que produce, cómo se sintetiza, cómo se estimula. Entonces, el día de hoy vamos a ver las alteraciones en la secreción de la insulina. Y una de las enfermedades más importantes constituye la diabetes mellitus. Entonces, nosotros ya sabíamos por definición que la diabetes es una patología multifactorial que está causado por la deficiencia en la secreción o en la acción de la insulina a nivel de los tejidos periféricos. Esta enfermedad se caracteriza por hiperglicemia. La hiperglicemia va a conducir a una glucosuria, es decir, la pérdida de la glucosa por la orina, y este hecho puede hacerse persistente siempre y cuando la glucosa sobrepase el umbral renal. El nivel basal de la glicemia es hasta 100 miligramos por decilitro y el umbral renal de la glucosa es hasta 160 miligramos por decilitro. ¿Qué síntomas presenta esta enfermedad? Hay hiperglicemia, aún en ayunas. Dentro de un ratito vamos a ver a qué se debe la hiperglicemia en ayunas. Hay poliuria, aumento de la frecuencia urinaria, que acabamos de decir, cuando el nivel de la glucosa en la sangre sea superior a 160 miligramos por decilitro, el riñón empezará a filtrar glucosa para evitar el síndrome hiperosmolar. La polifagia, ¿ya?, es el aumento de las necesidades calóricas y esto se debe a que los tejidos tienen una incapacidad para captar la glucosa. Por lo tanto, hay un hambre metabólica. La polidipsia, que es el aumento de la sed, se debe a una consecuencia de la excesiva pérdida de agua por la orina y eso produce deshidratación. La deshidratación es uno de los factores que estimulan al aumento de la sed. Y por último, la pérdida de peso, que se da cuando ya hay activación del catabolismo lipídico, pues recordemos que los lípidos constituyen la segunda alternativa para obtener energía celular. Repasando un poquito entonces, la diabetes es considerada la enfermedad de las 4P, porque cursa con poliuria, polidipsia, polifagia y pérdida de peso. Y lo que habíamos dicho se caracteriza por hiperglucemia producida por un déficit en la secreción o en la acción de la insulina. La hiperglicemia crónica, ¿verdad?, a largo plazo, cuanto más tarde en diagnosticarse esta enfermedad, más daño va a producir a nivel de los órganos. ¿Cuáles son las causas de la diabetes? En primer lugar, la destrucción de las células beta por un proceso autoinmune. Este proceso autoinmune conduce a un déficit total de la insulina. Generalmente eso aparece en la diabetes tipo 1. O bien, una resistencia de los tejidos periféricos a la acción de la insulina, por lo tanto, no ingresa glucosa al interior de las células y permanece en el torrente sanguíneo. Y esto es característico de la diabetes tipo 2. La diabetes es multifactorial, o sea, múltiples factores pueden incidir para el desarrollo de esta enfermedad. Y además es poligénica. ¿Por qué? Porque la implicancia de varios genes o la mutación de varios genes pueden conducir a la aparición de la diabetes. Debe existir una interacción entre los factores ambientales y los factores genéticos. Por ejemplo, un paciente portador
de una alteración en alguno de los cromosomas implicados en el desarrollo de la enfermedad. Pero la expresión de este gen está condicionado por la obesidad. Si el paciente no es obeso, limitará la expresión del gen que está mutado. Sin embargo, si el paciente es obeso, eso hará propicio la expresión del gen y por lo tanto el desarrollo de la diabetes. En el curso de la diabetes aparecen los siguientes síntomas que ya habíamos visto: la poliuria, la polidipsia, la polifagia, la pérdida de peso. También puede observarse una disminución en el crecimiento en el caso de los niños con diabetes tipo 1, el aumento de la susceptibilidad a infecciones oportunistas, y esto conduce a infecciones de piel, a infecciones de mucosa, a infecciones del tracto urinario. Y algunas complicaciones de la diabetes mellitus no controlada, como la cetoacidosis y el síndrome hiperosmolar no cetósico. Estas son las afecciones más frecuentes. La pérdida excesiva de agua, la deshidratación, conduce a un aumento de los osmolitos en el plasma, y eso es considerado el efecto de esa acumulación de osmolitos o de solutos en el plasma, produce el síndrome hiperosmolar. Fíjense cómo la deshidratación puede conducir inclusive a afectar la estructura de la lengua. La predisposición a infecciones, principalmente infecciones oportunistas. Esto sería una candidiasis y, por ejemplo, una infección pulmonar por candidiasis. La alteración de los lípidos del plasma, que se asocia también a la deficiencia de la insulina, conduce a cardiopatías isquémicas, como por ejemplo un infarto agudo de miocardio. El desorden lipídico también puede afectar a las arterias cerebrales y conducir a un accidente cerebrovascular, a enfermedades vasculares periféricas, como por ejemplo la obstrucción de la safena interna, y a retinopatías diabéticas. El aumento persistente de la glucosa produce glucosuria. A largo plazo hay una disminución de la capacidad para filtrar por parte del riñón, y eso conduce a la nefropatía diabética. Y la alteración de los nervios periféricos como consecuencia de la activación de un síndrome inflamatorio causado por la diabetes produce la neuropatía diabética. A largo plazo hay un daño completo en las terminales nerviosas, y fíjense que inclusive hay muerte de la terminación periférica, y eso conduce a un dolor impresionante en todo lo que es las terminales nerviosas. Según la clasificación por las causas que hemos visto, la diabetes mellitus se agrupa en dos grupos grandes y más importantes. Pero existe un tercer grupo en el que se encuentra la diabetes por defectos genéticos. Y este tipo de diabetes está clasificado dentro de diabetes tipo MODY, que obedecen a las siglas en inglés. La diabetes tipo 1 representa entre el 5 al 10% del total de diabéticos. El de tipo 2 se encuentra entre el 60 al 70%. Es la principal causa de diabetes en el mundo, y actualmente la diabetes es considerada una de las enfermedades no infecciosas, no transmisibles más riesgosa para la humanidad. En la diabetes tipo 1, que representa entre el 5 al 10% de la población, es considerada diabetes juvenil o diabetes tipo 1
o diabetes insulino dependiente. Conste que ese término actualmente ya no se utiliza, porque ambos tipos de diabetes pueden depender de la insulina en un momento determinado. En la diabetes tipo 1A se caracteriza por la destrucción de las células beta por un proceso inmunológico y eso conduce a un déficit absoluto en la secreción de la insulina. Hay autodestrucción del páncreas por el sistema inmunológico y existen marcadores que permiten determinar esta destrucción. Y son los anticuerpos contra las células beta del páncreas, ¿sí? O pueden ser anticuerpos contra una enzima pancreática, o bien pueden ser anticuerpos contra una proteína que se encuentra en la membrana de las células beta. Entonces, hay anticuerpos contra las células de los islotes que se llaman ICA, anticuerpos contra la glutamato descarboxilasa, esa era la que producía GABA. Eso ya lo habíamos visto el semestre pasado. La glutamato descarboxilasa genera GABA. Y ese anticuerpo se denomina anti-GAD. Y los anticuerpos contra la insulina se denominan anti-IDA. Y contra las proteínas de membrana, que es una tirosina fosfatasa, una proteína que está en la membrana, estos anticuerpos se denominan IA de tipo 2 y IA tipo 2 beta. Entonces, estos son los marcadores inmunológicos positivos en los pacientes con diabetes tipo 1. Si uno sospecha de este tipo de diabetes en niños menores de 5 años, ya se pueden realizar estos marcadores. Esto se hace de la sangre del paciente como un examen completamente normal de tipo inmunológico. Si hay antecedentes familiares de diabetes en línea directa, es interesante hacerle al hijo estos marcadores para evitar, ¿verdad?, un coma cetoacidósico que generalmente se lleva a cabo en la diabetes tipo 1. Profe, Sí, ¿los hijos, por ejemplo, tienen mucha predisposición a heredar de sus padres la diabetes o en no? línea directa es verdad, en línea directa. Si es la mujer la que transmite, el linaje es más directo todavía. El 50% de los hijos tienen probabilidad, el 50% de los nietos, el 25% de los hijos. Ah, Uno de 4 va a ser diabético y entre ellos el 50% de los nietos. Imagínate, hay mucha probabilidad. altísima. O sea, si hay padres diabéticos, hay que ya nomás asumir el hecho y hacerse el chequeo general siempre, todos los años, y tomar las medidas nutricionales correspondientes. Pero no solo nutricionales, vamos a ver qué otras cosas predisponen a la diabetes, ¿sí? Y Sí. si hay un factor genético de por medio, difícilmente que el gen no se exprese en algún momento determinado. Volver a nacer. En otra familia. Bueno, muy bien. ¿Qué alteraciones metabólicas tenemos? Hiperglucemia en ayunas, ¿verdad? Aquí llama la atención, ¿por qué vamos a tener hiperglicemia si la glucosa a las 2 horas ya se encuentra en el interior de la célula? Porque al no tener insulina, el hígado envía glucosa al torrente sanguíneo, por lo tanto se activa la gluconeogénesis. En ayunas, los tejidos periféricos no captan glucosa y eso hace que la glucosa aumente más todavía en el torrente sanguíneo. Pero generalmente después de una comida, porque se activan otros mecanismos hormonales, hay algunas hormonas gastrointestinales que estimulan aún más la resistencia periférica a la insulina y eso hace
que el aumento sea exagerado de manera postprandial. O sea, en ayunas yo puedo tener una glicemia de 180, pero si la dieta es muy rica en carbohidratos, puedo llegar a 400 de glucosa. Híjole, ¿verdad? Yo he tenido 405, fue el valor de la glucosa más alta, pero hay un compañero que llegó a tener casi 500 en su servicio médico, ¿verdad? En el dosaje de la glicemia. Por supuesto que el paciente ya estaba en precoma diabético, ¿verdad? Pero los niños que tienen diabetes tipo 1 tienden a estar en esta situación porque presentan los síntomas y los padres no lo notan. Entonces, el niño normalmente tiene apatía, tiene cansancio, tiene alteración en el estado de ánimo, ¿verdad? Baja de peso y la mamá cree que es por desnutrición lo que baja de peso y métale, le llena de sustancias calóricas. Y lo que hace es todo lo contrario. ¿Verdad? Propicia el coma cetoacidósico por parte del niño. Hasta que de repente le llama la atención, o sea, lo lleva al pediatra le llama la atención porque la mamá dice que toda la noche se levanta a orinar y le encuentra muy deshidratado al pequeño y entonces pide un chequeo. Y en el chequeo aparece la hiperglicemia. Inclusive, en un análisis de orina común, ¿verdad? Cuando el nivel de glicemia ya es superior, ya aparece la glucosa en la orina y esa puede ser la primera prueba que puede indicar que el niño está desarrollando diabetes tipo 1. Hay una disminución de la síntesis del glucógeno en los tejidos, claro, si no entra glucosa. Y eso conduce a la activación de la gluconeogénesis. Hay glucosuria, porque nuestros niveles de glucosa superan los 160, ¿quién va a generar la acetil-CoA? La beta-oxidación. De la beta-oxidación acelerada vamos a tener síntesis de cuerpos cetónicos. Los cuerpos cetónicos también van a tener que eliminarse por el riñón. Pobrecito, el riñón ya tiene que eliminar glucosa, ahora también tiene que aumentar la eliminación de cuerpos cetónicos y eso conduce a un aumento de la deshidratación. Hay aminoácidos libres, hay catabolismo de aminoácidos. El catabolismo de aminoácidos produce aumento. Y el paciente termina teniendo urea alta y creatinina alta. Por el riñón se pierde potasio. Ya habíamos visto la clase pasada que la insulina estimula la captación de potasio por las células. Y cuando no hay insulina, el potasio escapa al líquido extracelular y eso producía calambre. El aumento de potasio va a estimular el aumento de la tasa de la filtración renal, ¿verdad? Y cuanto más perdamos orina, más vamos a perder agua, más electrolitos y eso va a conducir a una deshidratación masiva del paciente. Entonces es bastante grave la diabetes tipo 1 en el niño. Muy bien. Fíjense, la velocidad con que se destruye las células beta es muy variable, pero suele ser mucho más rápida en niños que en adultos. Acá me olvidé de comentarles que la diabetes tipo 1 también puede aparecer en adultos, y se llama diabetes, ¿verdad? Tiene una sigla completamente diferente y se llama LADA, ¿sí? Diabetes de aparición, ¿verdad? Lenta en el adulto, ¿sí? Las siglas en inglés son LADA y significa diabetes de aparición lenta en el adulto. Y el adulto desarrolla también anticuerpos antipancreáticos, que son esos 4 que vimos recién, ¿sí? Y el paciente, hace rato habíamos visto que no necesariamente tiene que estar gordo, no necesariamente tiene que tener sobrepeso para desarrollar el ADA.
que es el tercer tipo de diabetes, pero está catalogado dentro del tipo de diabetes tipo 1 porque también es autoinmune. La secreción de la insulina es escasa o nula porque los anticuerpos destruyeron todo el páncreas. Y antes, ¿verdad? Se hacía un dosaje, como no se hacía todavía dosaje de insulina, ahora ya no se hace este péptido C. Ya se puede dosar directamente la insulina. Anteriormente se dosaba un restito, ¿verdad? La insulina se activa por hidrólisis de un pequeño péptido y este pequeño péptido era el péptido C. Pero ahora se hace dosaje directa de insulina. Hay escasa o nula respuesta al glucagón en este tipo de diabetes que generalmente se da en niños menores de 5 años o en adolescentes menores de 11 años. Pero puede aparecer en cualquier edad, inclusive en la última década de la vida. Y en este último nos estamos refiriendo a los LADA, ¿sí? A la diabetes del adulto, diabetes tipo 1 del adulto. Las personas que están diagnosticadas con diabetes tipo 1, esta responde a la pregunta que me hizo la compañera hace rato. Tiene con frecuencia otros tipos de enfermedades autoinmunes, como por ejemplo la enfermedad de Addison, aldosterona, ¿se acuerdan? A con A, ¿sí? La enfermedad de Graves, que vimos la vez pasada, hipertiroidismo autoinmune, la tiroiditis de Hashimoto, hipotiroidismo autoinmune. La enfermedad celíaca, que era anticuerpos contra la glutenina, contra la gliadina, el vitiligo, la anemia perniciosa y otras enfermedades. Algunos pacientes que tienen diabetes tipo 1 no evidencian con cantidades considerables de anticuerpos en la sangre, o bien no se observa otra causa que pudiera evidenciar la destrucción de las células beta. Y por eso generalmente se incluye dentro del grupo de pacientes con diabetes tipo 1. Algunos de esos pacientes pueden tener niveles de insulina disminuidos. Otros pueden sufrir algunos cuadros de cetoacidosis. O bien, el nivel de la insulina puede estar variable. Entonces, en resumen, la diabetes tipo 1 se da en niños, preferentemente en adolescentes, o un tipo de diabetes que aparece de forma lenta en el adulto que recibe el nombre de LADA. Siempre vamos a tener anticuerpos positivos contra las células beta, contra la insulina, contra glutamato descarboxilasa, que era GABA, y contra tiroglutaminasa, que es una glicoproteína que está en la membrana. Entonces tenemos 4 anticuerpos que podemos detectar a temprana edad para diagnosticar al paciente tipo 1. Si tenemos paciente tipo 1 en edad adulta, también le podemos hacer estos anticuerpos y de esa manera determinar si es verdaderamente una diabetes tipo 1 o si corresponde a una diabetes tipo 2. A diferencia de la anterior, la diabetes tipo 2 es una enfermedad metabólica. Hay altos niveles de glucosa en la sangre, pero no es porque el páncreas se esté destruyendo, sino que los tejidos periféricos no responden a la insulina. ¿Por qué no responden a la insulina? Porque hay una serie de eventos y una serie de condiciones ambientales que evita esta respuesta. Por ejemplo, cuando hablamos de condiciones ambientales, me refiero a una dieta rica en carbohidratos, me refiero a una dieta rica en grasas saturadas, me refiero a obesidad, me refiero a sedentarismo, a hipertensión, por ejemplo, que son
los factores ambientales que pueden terminar produciendo resistencia periférica a la insulina. En la diabetes tipo 2 no hay problema en la fabricación de la insulina. El problema está en la forma como el cuerpo produce o utiliza la insulina. Ya sabíamos que la insulina activaba los transportadores GLUT4 y eso permite la entrada de la glucosa al interior de las células. Y en el músculo y tejido adiposo, GLUT2. Los órganos blancos de la insulina eran el hígado, los músculos y el tejido adiposo. En la fase inicial de la diabetes tipo 2, generalmente no hay deficiencia de la insulina. Inclusive hay hiperinsulinemia. Y eso es otro problema otra vez. Te iba a preguntar eso. Sí, otro problema otra vez. Fíjense, el tejido adiposo y el músculo no absorbe glucosa. Entonces, pobrecita, le envía el mensaje al páncreas. Y el páncreas sigue produciendo insulina, pero no hay respuesta a nivel periférico. Y la hiperinsulinemia conduce a un proceso inflamatorio. ¿Ya? El aumento de la insulina en plasma, ¿se acuerdan que la insulina activaba la proteína RAS? Y que la proteína, esa misma cascada de activación, era utilizada por citocinas inflamatorias. Entonces, la insulina activa, ¿verdad?, el reclutamiento de insulinas proinflamatorias. Y esas insulinas proinflamatorias dañan todo el tejido vascular, daña los vasos sanguíneos y daña los nervios. Y eso es lo que conduce a las famosas neuropatías periféricas, que son, dice, qué terrible. O sea, yo tengo una paciente que lleva más de un año postrado en cama y con dolores insoportables, porque no quiso aceptar que tenía diabetes, porque no quiso aceptar que tenía que tratarse ya, porque dijo que no tenía diabetes, porque su familia no había diabetes, y se resistió. Y llegó a la neuropatía periférica y no saben lo que es su vida actual. Mira, a tal punto que la pobre desea que partir de este mundo por los dolores, para que tengan en cuenta esa consideración. En la fase progresiva hay hiperglicemia con hiperinsulinemia para compensar la resistencia periférica a la insulina. Y en la fase tardía ya no hay vuelta de dar. La hiperglicemia se vuelve persistente porque las células beta, imagínense, hay hiperglicemia persistente y encima de eso las células beta se agotaron y el agotamiento de las células beta conduce a la apoptosis celular o a la muerte celular prematura del páncreas o de las células beta pancreáticos, perdón, mejor dicho. Bueno, muy bien. Tengo 40 segundos. ¿Volvemos a unirnos? Dale, profe. Sí, profe.